Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al culto que vamos a tener ahora para continuar lo que hemos estado viendo la semana pasada, la semana anterior con el hermano Alex, acerca de los dones, lo que hemos estado viendo, dones, servicio y cómo están relacionados y cómo se pueden utilizar a favor de la iglesia, obviamente, y cómo se va a ir desarrollando a lo largo de estas semanas, ¿sí? Entonces, rápidamente vamos a repasar, vamos a ver lo que el hermano Alex estuvo compartiendo la semana pasada, sí, a modo de repaso. Simplemente habló de los dones y qué son los dones, ¿no? Los dones literalmente son un regalo. ¿Y un regalo de quién? Son un regalo de Dios, que nos da estas habilidades espirituales, ¿sí? Al momento, estas habilidades se brindan a la persona en el momento en el que se recibe a Cristo como Salvador, se arrepiente de los pecados. El Espíritu Santo entra a morar en cada uno de nosotros. Y es en este momento en el que Dios nos brinda estos dones. A diferencia de los talentos naturales que se dan cuando uno nace, que los tiene y los desarrolla desde que somos niños, estos dones se dan precisamente cuando aceptamos a Cristo, cuando nos arrepentimos y el Espíritu Santo entra a nosotros, ¿sí? Entonces, los dones son regalos de Dios, estas habilidades espirituales que están dadas precisamente por el Señor para que las utilicemos en su servicio, ¿sí? También recordemos lo que Pedro habla de los dones, acerca de los dones, y dice dos cosas, ¿no? Las funciones de los dones son dos cosas, básicamente. Número uno es glorificar a Dios, ¿sí? Que Dios se glorifique a través del servicio y cómo se desarrollan, y también el bendecir a los demás a través del servicio, ministrar, dice, ¿no? Servir, bendecir a los demás. Entonces, teniendo como contexto estas cosas que habíamos visto anteriormente acerca del don, los dones espirituales, vamos a continuar hoy día con un tema que tiene que ver un tanto más con ello, pero acerca de cómo utilizarlos o cómo bien utilizarlos dentro de la iglesia. Sí, nos vamos a basar en 1 Corintios, sí que ve buscando 1 Corintios para ir acelerando los tiempos. Así que vamos a hablar un poquito acerca de Corinto, ¿sí? Corinto, la ciudad en la que esta iglesia de Corintios se encontraba, ¿sí? Se encontraba en Grecia. ¿Y qué sucede con esta ciudad? Esta ciudad era una ciudad bastante comercial. Tenía varios puertos alrededor y a través de esta ciudad servía como puente entre muchos países para llevar el comercio, ¿sí? Países como Italia o España se conectaban a través de Corinto con, por ejemplo, Egipto, ¿sí? O con los países de Asia, los países asiáticos, ¿ok? Entonces, era una ciudad bastante comercial, bastante concurrida, y muchas culturas se encontraban ahí. Por el lado de la religión, pues era una ciudad pagana totalmente. Se habla de que tenía cerca de 12 templos, cada uno con un dios diferente. Y también pasando otro tema, como la cultura, la inmoralidad era bastante presente ahí, ya que se tenían muchas prácticas como parte del culto a sus dioses que eran totalmente inmorales. Y también, hablando de esta cultura, como toda ciudad griega, era muy pegada a la filosofía y al conocimiento, ¿sí? Todo griego tenía como base y como anhelo siempre saber y conocer más. Grecia es considerada la cuna de la civilización, de las cuales muchos de los sistemas que hoy tenemos en el mundo nacieron originalmente en Grecia. Aunque algunos discuten si es Roma realmente, pero vamos a dejarlo ahí como Grecia, ¿ok? Entonces, en medio de este contexto de todo lo que sucedía, se desarrollaba la iglesia de Corinto, ¿sí? Y Pablo comienza esta carta felicitándolos. Vamos a ver cómo comienza, ¿sí? Esta carta. Cuando leamos el capítulo 1 de 1 Corintios, ¿sí? Pero hablando acerca de cómo podemos servir, vamos a ver 3 puntos sobre los dones y el servicio en esta carta, en algunos capítulos, y ciertos aspectos, ¿ok? El primer aspecto es acerca del servicio, no perder el enfoque, ¿ok? Vamos a 1 Corintios capítulo 1, ¿ok? Y vamos a darle lectura a lo que viene a continuación, ¿sí? Leemos el capítulo 1 del versículo 4 al versículo 9, ¿sí? Reina Valera, la que todos tenemos
a nuestra disposición. ¿Okay? Leemos, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Ok? Entonces, si tú lees estos versículos en el primer capítulo, puedes ver que Pablo los está felicitando, está agradeciendo a Dios por esta iglesia. ¿Ok? Aparentemente era una iglesia que había sido muy bendecida por Dios. ¿Ok? Y que si tú lees el versículo 7, dice: de tal manera que nada os falta en ningún don. Esto da a entender de que esta iglesia era bastante bendecida, no solo en el aspecto material, como vemos hacia atrás, ¿sí? Que ha sido muy bendecida, ha sido enriquecida en todo, en la palabra y en toda ciencia, sino que también a través de los dones, ¿sí? Dice que no hacía falta ningún don, nada y ningún don en esta iglesia en Corinto. Entonces, aparentemente Dios había hecho su labor, su parte, ¿ok? Bendecir a la iglesia, darle absolutamente todo lo que le correspondía, se habían desarrollado de cierta forma. Y era una iglesia que quizá con tanto don estaba muy activo, sirviendo, había muchas personas. Sin embargo, esta bendición se ve contrastada con la segunda parte y con lo que continúa en este capítulo, ¿sí? Vamos a leer el versículo 10 del capítulo 1 y dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué sucede aquí? Por un lado tenemos a Pablo dándole gracias a Dios por esta iglesia, diciéndoles que han sido muy bendecidos, que Dios los ha enriquecido en toda palabra, en toda ciencia, en los dones que ha recibido esta iglesia. Y luego contrasta diciéndoles que por favor no sigan divididos. Y menciona dos cosas aquí. Al final del versículo 10 dice que estaban divididos en la forma de pensar y en las actitudes, ¿sí? Cuando dice: sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, ¿sí? En una misma manera de pensar y en un mismo parecer, en las actitudes. Y es interesante cómo muestra esto, porque una cosa tiene que ver con la otra. La mente, el pensamiento, tiene que ver con algo más interno, y el parecer, las actitudes, con algo más externo. Todo nace con el interior y se produce después, o se reproduce en el exterior. Y Pablo les dice que sean de un solo pensamiento y un solo actuar. ¿Okay? Vamos a leer más abajo y encuentras cómo esta iglesia se estaba dividiendo por elegir un bando, entre comillas. Sí, vamos a leer el versículo 12, dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablos, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, que era Pedro, y yo soy de Cristo. Entonces había aparentemente una pelea por decir: hey, yo soy mejor porque soy discípulo de tal persona, o yo soy mejor porque soy del otro, ¿sí? O porque, no, hey, ninguno de los dos, yo soy de Cristo. Entonces habían diferentes bandos dentro de esta iglesia, y Pablo les dice que dejen esto de lado y que por favor tengan una sola forma de pensar y un solo parecer, ¿sí? Se estaban dividiendo. Y si lees todo el libro completo, vas a darte cuenta que esta causa no solo era la única por la que había división, también habían otras cosas que los estaban dividiendo. ¿Ok? Entonces, continuamos. ¿Sí?
ya vimos el contexto en el que esta iglesia estaba desarrollándose, ¿sí? Esta iglesia se estaba desarrollando en un contexto muy mundano, si lo quieres llamar de una forma, muy inmoral, ¿sí? Con toda la cultura que tenían los griegos, ¿sí? De conocimiento, de querer siempre saber más. Entonces, eran bastante individualistas y cada uno veía por sí mismo, por cómo crezco yo, ¿sí? Porque así es la cultura, ¿sí? Así era su cultura. Entonces, esto nos lleva a pensar algo interesante de este contraste que hace Pablo en la primera parte de la iglesia bendecida y la iglesia dividida. Fíjate algo, dice, muchas veces la bendición sobre nuestras vidas o nuestra vida, nuestro servicio o la iglesia hace que perdamos el enfoque que es Jesús, o Dios, ¿no? Jesús. Otra vez, ¿sí? Muchas veces la bendición sobre nuestra vida, nuestro servicio o la iglesia hace que perdamos el enfoque que es Jesús, ¿sí? Cuando comenzamos a desarrollarnos y nos damos cuenta que estamos buenos realmente en algo, muchas veces se puede caer en el error de pensar de que lo que se logra es por mérito propio y no es porque Dios así lo permite o porque estos dones han sido dados por Dios para el servicio. Y se pierde el enfoque, ¿sí? Se pierde el camino, íbamos derecho y de pronto vamos hacia otro lado, ¿sí? Y precisamente hay un proverbio que habla sobre esto y sobre darnos exactamente lo que necesitamos, ¿sí? Proverbios 38 y 9 habla sobre esto y un versículo antes dice, por favor, solo te pido dos cosas. El versículo 8 dice que se quite de él la vanidad y palabra mentirosa. Y lo segundo dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme el pan necesario. El versículo 9 dice, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, este mensaje es claro, dame solo lo necesario, ni mucho como para que pueda creer que por mérito propio lo he logrado y diga quién es Dios, ¿okay? Ni tampoco mucho menos de lo que necesito para que no hurte y blasfeme el nombre de Dios, sino lo justo, para siempre mantenerme al margen. Entonces muchas veces las bendiciones traen consigo buenas cosas, pero también hay que tener cuidado, como esta iglesia, por ejemplo, que era muy bendecida, pero también había generado individualismo y siempre era querer resaltar sobre los demás. ¿Ok? Entonces la primera cosa es no perder el enfoque de nuestro servicio, el enfoque de nuestros dones, debería ser glorificar a Dios, ¿sí? Como lo dijo Pedro anteriormente. Lo segundo que vamos a ver es, hay muchas formas de servicio, muchos colores, mucha diversidad, pero un solo espíritu, ¿sí? Vamos a saltarnos los capítulos y vamos a 1 Corintios 12, ¿ok? Ahí en tu Biblia busca 1 Corintios 12, ¿sí? Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 7, ¿sí? Dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo, ¿ok? Pablo habla de que hay diversas formas en las que el espíritu se manifiesta con los dones, pero finalmente el que da es el mismo, el espíritu es el mismo. Versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho, ¿sí? ¿Para provecho de quién? Para provecho propio, sí, porque te desarrollas en el servicio del Señor, en el servicio de Dios, de la iglesia, pero también se beneficia a la iglesia, ¿sí? Si cada uno hace su parte y cada uno contribuye, quien finalmente se beneficia de la iglesia en el crecimiento, si cada uno lo hace. Hay una lista de dones que continúa en el versículo 8, vamos a leerlo, ¿sí? Del 8 al 10, dice, porque a este fue dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, ¿sí?
Entonces hace una lista de diversos tipos de servicios, diversos dones que son desarrollados a través de este servicio, y siempre resalta el que puede ser lo que más llamativo, puede ser más oculto este tipo de servicio, pero finalmente el que lo da es el mismo Espíritu. Y me encanta lo que dice el versículo 11. Vamos a leer el versículo 11. Luego de dar esta lista dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, recalcando otra vez el mismo principio, y dice: repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, es Dios a través de su Espíritu y de su voluntad y lo que Él quiere para su iglesia, que reparte estos dones, ¿sí? Siendo unos quizá más llamativos que otros, puede ser, sí, aparentemente más llamativos que otros, vamos a ver esto un poco más adelante, pero finalmente es Dios a través de su Espíritu, ¿sí? Entonces, menospreciar uno o resaltar otro y viceversa puede significar rechazar la misma voluntad de Dios y su Espíritu actuando a través de nosotros. ¿Ok? Entonces, el servicio es para provecho y es un solo Espíritu. También vamos a ver versículos más adelante ese principio que dice que cada uno es vital desde su lugar, ¿sí? Versículo 14, Pablo hace una ilustración, ¿sí? A una figura, para que se imaginen que sea mucho más sencillo de pensar. Dice que la iglesia es como si fuese un cuerpo, ¿ok? Tan simple como eso, un cuerpo, ¿sí? Con muchos miembros, muchas partes, pero que cada uno es importante en su lugar. Versículo 14 dice: además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. El cuerpo, si bien es cierto como unidad, es uno solo, ¿sí? Pero se compone de diversas partes y cada parte cumple una función diferente, ¿ok? No es un solo miembro, son muchos, ¿sí? Y hace ciertos paralelismos, ciertos ejemplos con partes del cuerpo. Y llega una parte importante que quisiera que leas conmigo en el versículo 21. Sí, vamos a leerlo. El versículo 21 dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y qué interesante que hace comparación en la segunda parte del 21 entre dos miembros aparentemente contrarios, opuestos, ¿no? La cabeza y los pies, ¿sí? Aparentemente la cabeza es lo más vistoso cuando vemos a una persona. Cuando andamos por la calle, ahora que andas con mascarilla y con protector facial y todo, quizá la parte más reconocible sean los ojos y la cabeza, ¿no? Rara vez vas a ver si su mano es... la mano es de tal persona para reconocerlo, o el pie es de tal persona para reconocerlo. Quizá algunos rasgos sí, pero con todo esto que hay, quizás sea la cabeza lo más importante para reconocer y lo primero que ves. Y antes también era así, lo primero que veías en una persona es la cabeza. Y muchas veces, por todo lo contrario, los pies es lo que menos ves. Es más, ahora mismo lo que estamos grabando es prácticamente la mitad del cuerpo para arriba, porque es lo que comunica. Y puedo ver, me pueden ver, o yo los puedo ver también a veces. Y dejamos de lado los pies. Y les aseguro que no quieren ver mis pies ahora. Ok. Entonces, dejamos de lado ciertas partes y aparentemente son contrarios. Tenemos la cabeza, que es lo más vistoso, y los pies, que lo dejamos para el final, entre comillas. Sin embargo, hablando de los pies, hay algo muy importante y fíjate lo que dice. Los pies sostienen a todo el cuerpo. Quizá sea la parte que más se desgasta, se cansa, tiene la función de llevar todo el peso del cuerpo, pero a la vez es la que más veces se oculta, o una de las partes que más se oculta del cuerpo, a través del calzado, de las medias quizá que puedas utilizar, precisamente porque al ser la parte que más se cansa, más se desgasta por caminar, etc., esa parte del cuerpo
suele tener ciertas marcas o heridas por el uso. ¿Ok? Quizá la cabeza no tanto, quizás sí, pero los pies más. Pero es los que más trabajan, son los que más trabajan. Y están más ocultos. Sin embargo, como dice Pablo, uno no puede vivir sin el otro. O no puede decir no te necesito, porque se necesitan como miembros de un solo cuerpo. ¿Ok? ¿Cómo lo trasladamos al servicio y lo que estamos hablando esta noche? Es que, fíjate, el hecho de servir en una posición cansada, entre comillas, cansada, muchas veces no reconocida, no quiere decir que sea lo menos importante. Todo lo contrario, es lo que sostiene muchas veces a los demás y al cuerpo en general. Y les sirve. Otra vez, ¿sí? El hecho de servir en una posición cansada, que muchas veces no es reconocida, no quiere decir que sea lo menos importante. ¿Por qué? Porque es lo que sostiene a los demás y les sirve o beneficia a los demás. Quizá muchas veces nos encontramos en una posición en la que aparentemente nadie nos ve como los pies y la cabeza. Pero ahí también debemos entender que esta función de repente oculta, o que nadie nos ve, aparentemente insignificante, sostiene a otros. Y que se conectan entre sí y no pueden vivir uno sin el otro. Son necesarios. ¿Sí? Y ahí está también el secreto de los pies. ¿Ok? Entonces, cada uno es vital desde su lugar. Y el menospreciar el lugar o el don, el deseo que Dios ha puesto de servir, o menospreciar ciertos lugares de servicio dentro de la iglesia, el cuerpo, sería menospreciar el mismo Espíritu de Dios. Porque como hemos visto, el Espíritu es quien reparte estos dones. Y el Espíritu no es otra cosa que Dios, el Espíritu de Dios en nosotros, que nos da como Él quiere. Ojo. Entonces lo segundo es que el segundo principio que vimos es que hay muchas formas, muchos tipos de servicio, muchas funciones, pero es un solo espíritu. ¿Okay? Y cada uno es vital en su función. Es importante. Entonces, lo tercero que vamos a ver ahora como principio, ¿sí? Ya hemos visto dos principios, es que todo gira en beneficio al colectivo, al grupo, a la iglesia. ¿Ok? Vamos a adelantarnos 2 capítulos más en 1 Corintios a 1 Corintios 14. ¿Ok? Y vamos a encontrarnos con un panorama parecido. ¿Sí? Pablo está hablando de los dones espirituales, del cuerpo, de las funciones que tiene cada uno dentro de la iglesia. ¿Sí? En el capítulo 12. Y en el capítulo 13 habla del amor. ¿Sí? Habla de que si yo tuviese todos los dones y no tuviese amor, de nada me sirve. ¿Sí? Habla del amor, que a este capítulo ha sido muchas veces tocado, de repente en bodas, los han visto, etc. No tiene tanto que ver con esa clase de amor, sino una clase de amor más sacrificial, ¿sí? El que piensa en los demás, antepone el beneficio de los demás al propio. Y continuamos el capítulo 14, ¿sí? Y este principio que dice, no se trata de lo que me beneficie, sino se trata de lo que beneficia a los demás. Continuando con la idea de Pablo sobre el amor. ¿Sí? Y leemos el capítulo 14, versículo 1. ¿Sí? Vamos a leerlo hasta el versículo 6. ¿Ok? Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que le interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas,
¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Ok? Entonces, Pablo continúa hablando de los dones y llega a hacer una comparación entre dos dones, ¿ok? Dos tipos de servicio dentro de la iglesia. El hablar en lenguas y el profetizar, ¿sí? Pablo habla y dice de que el hablar en lenguas es bueno. En este contexto dice que hablar es bueno, ¿sí? Que aparentemente es más vistoso, porque si vemos el capítulo, todos querían tener este tipo de don, el hablar en lenguas. Porque puede ser más vistoso, porque aquí nos dice que es hablar directamente con Dios, ¿sí? Pero Pablo llega a una conclusión acerca de esto, ¿sí? Él prefiere que la iglesia profetice, es decir, hable la palabra de Dios, y vamos a ver más adelante también de qué se trata el profetizar en este contexto, ¿sí? Prefiere que hagan eso a hablar en lenguas. ¿Por qué? Versículo 2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Ok? Versículo 2 dice eso. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Sí? Entonces dice que el hablar en lenguas puede ser bueno, sí, pero el que habla en lenguas no habla con los hombres, sino habla con Dios. Y nadie le entiende dentro de la iglesia, en la congregación, en el lugar donde se encuentra ejerciendo este don. Versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? Y hace una comparación. Mientras que el hablar en lenguas nadie lo entiende, el profetizar habla con los hombres. Y aquí nos menciona tres características o tres funciones de profetizar en este contexto. Dice: edificación, exhortación y consolación. Esto en beneficio de la iglesia. Es por eso que Pablo prefiere que la gente profetice, es decir, edifique, exhorte y consuele a la iglesia, en lugar de hablar en lenguas. ¿Sí? ¿Y por qué? La razón está en el versículo 4 y dice: el que hable en lengua extraña, es decir, en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, aquí se encuentra en una disyuntiva, porque hemos visto el contexto en el que la iglesia estaba creciendo. Hemos visto cómo la iglesia pensaba al principio, ¿no? Había una división y la iglesia aparentemente era individualista. Pablo les dice que sean un solo cuerpo, que dejen de pensar en sí mismos y que se unan en un solo cuerpo, en una forma de pensar, en una forma de servir. Y ahora llega y le dice que procuren servir a los demás en lugar de beneficiarse y glorificarse a sí mismos. Es un choque cultural probablemente muy fuerte para ellos y un reto mental más que todo, ¿sí? Entonces Pablo venía hablando de esto en el capítulo 13 acerca del amor, ¿sí? El amor sacrificial, el amor que antepone a los demás antes que a uno mismo. Y vamos al versículo 18, ¿sí? Y fíjate lo que dice Pablo acerca de hablar en lenguas. Hablando en este contexto, Pablo continúa hablando de lenguas, pero llega a una conclusión. Y en el versículo 18 dice esto: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Es decir, Pablo le estaba diciendo sobre el hablar en lenguas, ¿ok? Pero llega un punto en el que dice: hey, ustedes hablan en lenguas, ok, yo hablo mucho mejor, 10 veces mejor que ustedes, 1000 veces mejor que ustedes. Sin embargo, hace un contraste en el versículo 19 y dice algo así: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que, ok, hablo en lenguas, sí, puedo servir, me ven, puedo sentir que estoy más cerca de Dios, los demás se admiran de lo que hago, pero en la iglesia, ok, prefiero ignorar esto, prefiero dejarlo de lado para no ser yo quien resalte, sino que prefiero tener
palabra para la iglesia y servir a la iglesia, con el fin de que la iglesia, los hermanos en esta localidad, en esta iglesia, se puedan ver beneficiados y puedan crecer. Porque no se trata de uno mismo, sino se trata del colectivo en general. Y si lo que yo estoy haciendo, lo que yo desarrollo, me beneficia solamente a mí, o me hace ver a mí como que yo puedo más que todos, o que yo sobresalgo, entonces no es tan bueno. Y Pablo dice, prefiero en la iglesia ignorar esto, no hacerlo, sino que servir a los demás. Y aquí hay un paradigma que se rompe en la iglesia y como lo hemos estado viendo, ¿sí? Desde el principio, como les había comentado, individualismo de mucho pensar en uno mismo, división. Les dice que se unan en un solo cuerpo y ahora les dicen que dejen de pensar en sí mismos y piensen en el beneficio de los demás y especialmente en el beneficio de la iglesia. ¿Y cuántos de nosotros, aplicando este mismo principio, muchas veces tenemos estos dones, ¿sí? O talentos naturales incluso, ¿okay? Que fueron dados por Dios obviamente, pero que al ejercerlos nos hacen parecer más que los demás, o como que no existe nadie más, ¿okay? Solo nosotros mismos. Entonces, según esto que vemos en la Biblia, tenemos que morir a esto, a ello, ¿sí? A beneficio propio de la iglesia, porque así crecen todos. ¿Okay? Y Pablo termina esta parte en el versículo 20, ¿sí? Y dice, vamos a leerlo, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Otra vez dice: no seáis niños en el modo de, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Si continúas leyendo la carta completa, vas a darte cuenta que había muchos problemas en esta iglesia, bastantes problemas. Probablemente por el contexto en el que estaban situados, no se habían desligado del todo de su cultura original, la cultura de la ciudad de Corinto, como lo hemos visto. Entonces, Pablo les pide que no se comporten como niños en la manera de pensar, en sus actitudes, sino que sean niños para la malicia, con esa inocencia, ¿sí? A través obviamente del Espíritu, pero que sean maduros en la forma de pensar, es decir, se estaban comportando de una forma inmadura. Inmadura porque al pensar en uno mismo, ¿okay? En querer sobresalir uno que otro, en querer pelearse por un bando dentro de la iglesia, por querer decir, yo soy discípulo de tal persona, entonces soy mejor, soy discípulo de tal persona, yo soy mejor, por querer decir, yo quiero este don, porque es mucho mejor, porque me hace ver mejor, quiero ser la cabeza, ¿ok? No quiero ser los pies que se maltratan, que se gastan, no, quiero ser la cabeza que todos ven. Entonces, Pablo les dice, no sean niños, compórtense como personas maduras en el modo de pensar. Y estos tres paradigmas, estos tres principios lo vemos en estos capítulos. Y son principios que podemos aplicar en nuestra forma de servicio y que si los entendemos, vamos a ver cómo cambiamos totalmente la manera en que servimos, una manera más justa a lo que Dios quiere hacer en nosotros y en beneficio también de los demás. Entonces, esos tres principios los vemos en estos capítulos y en cómo podemos utilizar bien nuestros dones y nuestro servicio en la iglesia. ¿Sí? Vamos a repasarlo rápidamente. Lo primero es no perder el enfoque. Muchas veces cuando tenemos mucho y Dios nos ha bendecido demasiado, podemos perder el enfoque porque confundimos nuestro propio mérito con el mérito que realmente Dios debería llevarse. Número 2, hay muchas formas y diversidad en la iglesia. Muchas personas, no todos somos iguales, lamentablemente no podemos ser iguales, y qué aburrido sería si todos somos iguales, pero el espíritu es el mismo, y con esta diversidad y esta diferencia entre nosotros somos parte de un solo cuerpo y cada uno es importante dentro de este cuerpo. Sí, acuérdate del principio de la cabeza, lo más visible, y los pies. Sin embargo, los pies son los más desgastados, más heridos, pero es lo que sostienen todo. ¿Okay?
Y número 3, que todo gire en función al colectivo, a todos, ¿sí? Morir a nosotros mismos en beneficio de los demás, ¿sí? Soy bueno en algo, pero no lo voy a hacer porque no beneficia a los demás, no beneficia a la iglesia, ¿okay? Entonces estos 3 principios, si los aplicamos y los vemos en contexto de la iglesia de Corinto, probablemente nos demos cuenta de qué cosas tenemos que cambiar en nosotros. Y es un aprendizaje constante a la luz de lo que Dios dice, ¿sí? Entonces vamos a orar para terminar este tiempo. Sí, inclina tu rostro en reverencia y cierra tus ojos para no distraerte. Y oramos, ¿sí? Señor Padre, gracias porque podemos acercarnos una vez más a ti. Gracias porque podemos abrir tu palabra con confianza y aprender. Gracias porque tu Espíritu nos revela cosas en nuestras propias vidas a la luz de lo que está en la Biblia, Señor. Ayúdanos a aplicar estas cosas en nuestra vida diaria, Señor, y a que nos muestres no lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Gracias, Señor, porque tenemos como ejemplo tantas cosas que han sucedido en la Biblia y a pesar de que han sido escritas hace tanto tiempo, pueden ser tan actuales. Señor, gracias, Padre Santo, te pedimos que apliquemos esto en nuestras vidas, cada uno en sus casas y en nuestro servicio, y que se vea beneficiada así también la iglesia. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pido que bendigas a cada persona que es en esta transmisión, su vida y sus familias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Entonces, con nosotros será esta otra transmisión. Nos vemos y buenas noches.